emprendedores, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Generación Emprendedora. Los saluda nuevamente Emily y recuerden que la cita es cada 15 días en este espacio para conocer nuevas historias de emprendimiento real y nuevos aprendizajes para quienes se encuentran construyendo su negocio día a día. Generación Emprendedora es un podcast creado por la Cámara de Comercio de Palmira y la Red de Emprendimiento y más. Hoy, con el apoyo de Impacta 360, nos acompaña Valentina Rodríguez, quien es periodista, comunicadora social, emprendedora y cofundadora de Frutisodas, un emprendimiento que busca reinventar las bebidas frutales ofreciendo un producto refrescante e innovador. Bienvenida, Valentina. Muchas gracias, Emily. Muchas gracias, Impacto 360, por la invitación y también muchas gracias, primeramente, a Dios por la oportunidad. Valentina, para comenzar, cuéntanos cómo nació la idea de crear Frutisodas. Bueno, Frutisodas es un proyecto familiar que nació en un momento difícil que estábamos pasando como familia, sobre todo por el lado pues, de mi casa. Mi papá se había quedado sin empleo, entonces nosotros pensamos en ese proyecto para poder ayudarlo en ese momento. ¿Cómo fue esa decisión de dejar de pronto un poquito al lado tu profesión para enfocarte más que todo en el emprendimiento? Yo desde siempre supe que no quería trabajarle a nadie. Cuando yo estaba en la universidad comencé a trabajar, quise tener como esa independencia de estudiar y trabajar a la vez y quitarle un poquito de carga a mi papá, y creo que ahí lo confirmé. O sea, comencé a ver situaciones con colaboradores, injusticias, malas remuneraciones por muchas horas de trabajo. Bueno, infinidad de cosas que realmente me hicieron confirmar eso que ya tenía pues como claro desde el principio. Y así fue. O sea, realmente no fue tan difícil para mí. Desde siempre lo sentí, lo supe. ¿Por qué tomaste la decisión de emprender en ese sector de las bebidas? Siento que las bebidas son un tema súper innovador. Se pueden crear demasiadas cosas con ellas. Se puede ser muy creativo con las bebidas. Y nosotros vimos la oportunidad, sobre todo acá en Palmira, con Frutisodas, por el clima. Al ser una ciudad tan caliente, nos dimos cuenta que este tipo de bebidas iba a ser un boom acá en Palmira. De pronto el sector de las bebidas puede estar un poquito saturado en temas de competencia. ¿Qué crees que te diferencia de esos demás emprendedores que ofrecen esos productos? Listo, como te decía, la innovación, para mí eso es lo más importante, la creatividad y ese toque de valor que tú le das a la bebida para que sea algo diferente. Por ejemplo, tú puedes tomarte un café realmente en cualquier parte, ¿cierto? Puedes encontrar un café en cualquier parte, pero ¿cuál es esa propuesta de valor o ese toque de valor que tú le das para que ese café se diferencie de otros? Creo que igual es con Frutisodas, y creo que una de las cosas principales es que visualmente la bebida es supremamente llamativa, y ese creo que es el toque de valor más grande que nosotros le hemos dado a la marca. ¿Cómo fue ese primer paso de convertir una idea en un producto real? Creo que el primer paso que uno debe tomar es la acción. Creo que esa es mi respuesta principal. Tomar acción es el primer paso para tú convertir una idea en realidad. ¿En tu emprendimiento solamente cuentas con bebidas o han implementado otros productos? Sí, nosotros tenemos en el momento más o menos 33 sabores de sodas variadas. También vendemos porciones de fruta y micheladas de cerveza, que incluso también se pueden pedir con adiciones de fruta. ¿Cuál fue ese primer producto con el que iniciaron el emprendimiento? Pues como te contaba, nosotros de primera siempre entramos al mercado con las 32 variedades de sodas. Nunca fue como que sacamos una o dos sabores de sodas, no, siempre desde que entramos al mercado le dimos al cliente una variedad de aproximadamente 32, 33 sodas para que escogieran. Entonces así fue que se creó
la carta. Uno de los mayores problemas que se enfrentan los emprendedores es el tema de manejar el tiempo y pues más tú que tienes que estar pendiente de dos negocios. ¿Cómo haces para tener el equilibrio entre el negocio, tu familia, tus amigos? Bueno, es complejo, es un tobogán de emociones. Igual los negocios siento que en este momento aún están empezando, están en su etapa de crecimiento, por lo tanto nosotros aún estamos en la operación de los negocios. Entonces sí ha sido complejo manejar ese tema entre familia, amigos. Por ejemplo, yo junto con mi esposo estamos ahí todos los días en el negocio de Buñuelo. En Frutisodas está mi papá y tenemos ya personas que nos ayudan, pero mi papá todavía está en la operación del negocio, él lo administra y también está en la parte de caja. Es complejo, pero nosotros le hacemos porque igual estamos en la etapa de crecimiento del negocio, se está solidificando, entonces estamos trabajando duro por eso. ¿Cómo ha influido tu profesión de comunicadora social y periodista en tus emprendimientos? Bueno, bastante, sobre todo cuando estamos en el área creativa, que es el área pues, de hacer videos, de hacer fotos para redes sociales, el tener el conocimiento sobre ese tipo de herramientas me hace tener un ojo más crítico en el momento de grabar un video o de tener una idea sobre alguna campaña o algo que vayamos a lanzar en ese momento. La persona que me hace los videos es mi prima, trabajamos, es algo todo muy familiar, trabajamos de la mano con ella. Ella también es comunicadora social y con ella es que creamos esos videitos y nos encargamos de la parte creativa de ambos negocios. Desde tu experiencia como comunicadora social, ¿qué le podrías recomendar a un emprendedor para que implementen sus negocios? Bueno, yo creo que las redes sociales, o sea, yo le diría que le trabaje duro a las redes sociales. Creo que, bueno, aparte del voz a voz, que para mí es la publicidad más grande que existe, las redes sociales lo son todo, que si pueden abrir una red social, porque hay personas que tienen negocios pero ni siquiera han abierto Instagram o TikTok, por ejemplo. Lo primero es que abran una plataforma donde puedan mostrar su producto, empezar a llegarle a la gente, así sea de forma orgánica, y después invertir en publicidad para ese tipo de plataformas, que es lo más importante, es lo que hace que llegue a públicos más grandes, ¿no? Ahora, hablando un poquito más de Frutisodas, cuéntanos cuánto llevan con el negocio, si tienen punto físico. Sí, claro que sí, Frutisodas lleva 8 meses en el mercado, tenemos punto físico en el Centro Comercial Llano Grande, diagonal a la zona bancaria. Creo que es uno de los puntos más bonitos porque tiene colores muy vibrantes, muy llamativos, muy tropicales, entonces creo que es un lugar muy fácil de reconocer a simple vista con sus colores azules, aguamarina y naranja y amarillo. ¿Cómo fue el proceso de escoger el punto donde iba a estar ubicado su emprendimiento? Bueno, nosotros estábamos en Medellín en ese tiempo. Mis papás, mi mamá y mi papá fueron los encargados como de ir a revisar el punto en el Centro Comercial Llano Grande. Realmente ese no era el punto inicial donde íbamos a comenzar y aperturar, era por la parte de atrás y la parte nueva de Llano Grande, pero pues por cosas de Dios se nos dio la oportunidad porque otro negocio que estaba justamente allí se iba a retirar. Entonces nos dijeron, no, mira, tenemos un lugar mucho más grande para ustedes. Desde el área comercial del centro comercial nos dijeron eso, tenemos un lugar mucho más amplio, mucho más grande para ustedes. Se abrió la oportunidad y nosotros dijimos, bueno, hagámosle porque pues vamos a tener mucho más espacio. El espacio que nos habían ofrecido en el otro lugar era un poco más reducido. Y dijimos, no, pues hagámosle, es una oportunidad, es como una bendición del cielo, Dios lo puso así y dijimos, tomemos ese espacio y arranquemos allí. ¿Cómo ha sido esa oportunidad de trabajar con tu familia en tus emprendimientos? Bueno, es complejo como todo, pero igual lo bonito es que existe una confianza, porque son mis papás, ¿no?
y también pues son los suegros de mi esposo. Entonces, por ese lado es lindo porque existe esa confianza de que tú sabes que el negocio lo estás dejando en buenas manos. Pero igual es complejo porque, claro, de vez en cuando se presentan inconformidades, se presentan malos entendidos, todos pensamos diferente, pero al final lo importante es que siempre nos recordamos cuál es el propósito y cuál es ese camino por el que vamos y qué es lo que queremos lograr con el negocio, y volvemos otra vez todos a caminar por donde es. Si nos desviamos, otra vez, bueno, recordemos cuál es el propósito, porque es que estamos trabajando, y otra vez nos encaminamos. ¿Cuál crees que ha sido el mayor reto al que se han tenido que enfrentar con los emprendimientos? La motivación. Creo que la motivación de uno despertar todos los días y seguir trabajando y trabajando y trabajando para que ese negocio crezca. Pero creo que lo que te da a ti eso, bueno, primeramente Dios, lo que te motiva todos los días a levantarte y a seguir trabajando por el negocio, y la disciplina y la constancia, que creo que es lo más importante para sostener un negocio, a pesar de que se presenten dificultades, a pesar de que se presenten días malos, porque no siempre las ventas son buenas, o muchas otras situaciones. Creo que eso es lo primordial. ¿Qué estrategias pueden llegar a implementar cuando pues como lo mencionabas ahorita, a veces las ventas no son buenas? ¿Qué estrategias implementan en esos momentos? Bueno, cuando eso pasa normalmente es cuando el clima está frío, ¿cierto? Porque pues Frutisodas es un producto que está hecho para el calor, eso es indiscutible, indudable. Más que todo es cuando hace frío. Lo que nosotros en este momento estamos pensando es poder llegar a las casas de las personas. Es decir, porque nosotros los bayunos, cuando llueve somos como muy perezositos, ¿cierto? Cuando llueve ya nosotros nos queremos como esconder en nuestra casita, arruncharnos, quedarnos allí quietecitos, guardaditos. Entonces creo que lo que ahora, en lo que estamos trabajando, en lo que se viene para Frutisodas son los domicilios, los domis, que eso va a hacer que la gente pueda estar en casa y pueda pedir su soda, porque tenemos clientes que nos dicen, así llueva, truene, relampaguee, yo me tomo mi soda. No importa si está haciendo frío, si está haciendo calor, yo me tomo mi soda. Entonces creo que los domis son una buena opción para llegar a ese cliente que de pronto no quiere salir porque está haciendo frío o tiene perecita. ¿Cómo proyectas a Frutisodas en 5 años? En 5 años, no, súper expandido. Una marca súper solidificada en el mercado, con reconocimiento, con muchas sedes, ojalá acá en el Valle del Cauca, claro, que es donde primero queremos hacer todo el tema de expansión con Fruti. ¿Qué habilidades crees que son importantes desarrollar como emprendedor desde el inicio? Nosotros hemos desarrollado de todas las habilidades. Yo de profesión soy comunicadora, mi papá es administrador de empresas y mi esposo es diseñador gráfico con una carrera que está haciendo también en administración, pero nosotros somos abogados, somos psicólogos, somos contadores, electricistas, plomeros, mejor dicho, de todas las habilidades que tú quieras, y eso solo se desarrolla cuando tú emprendes, porque te toca vivir de todo, las verdes y las maduras, y eso te obliga a desarrollar esas habilidades y a desenvolverte en todo lo posible. Ahorita también nos mencionabas algo muy importante y es la motivación, y es que muchos emprendedores a veces se levantan un día y dicen que están cansados, que pues a veces hay tiempos difíciles con las ventas. Entonces, ¿qué crees que es eso que te motiva a seguir a pesar de los días difíciles? La disciplina, creo que la disciplina, y mejor dicho, yo a veces me levanto y yo digo una lloradita, Dios mío, y a seguir, literal, pero creo que es la disciplina la que te mueve, y la constancia es lo único que hace que tú todos los días, aunque no quieras, te levantes por ese propósito y por ese sueño que tienes. Y pues obviamente también, bueno, yo soy muy creyente, entonces también mis oraciones a Dios, que es el que me motiva también para todos los días seguir pues con mi emprendimiento y con mis negocios, pero sí es complejo, bastante. También nos comentabas que han tenido la oportunidad de contratar personas.
¿Cómo ha sido ese proceso de delegar esas funciones? Delegar funciones es muy importante, o sea, creo que es de las cosas más importantes que uno debe hacer en un negocio, pero creo que más importante es conseguir las personas de confianza para que tú puedas coger esa tarea y decirle, mira, esto es para ti. Lo más importante es eso, pero gracias a Dios, las personas que tenemos en Fruti son angelitos, o sea, han sido como mandadas por Dios. Y una de las personas que me ayuda incluso es mi tía. Como te digo, es un negocio muy, muy familiar. Tengo a mi tía que me ayuda, tengo una primita de mi esposo que también nos ayuda y ya sí tenemos una persona contratada que sí es externa, pero también ha sido una bendición para nosotros. Ella nos ha ayudado demasiado, sobre todo en el tema de preparación, es que están ellas. El tema pues más administrativo y de caja lo maneja mi papá. O a veces también la primita de mi esposo, pero realmente no, contar con ellos ha sido una bendición. Un gran equipo somos. Algo muy importante en los emprendimientos es el tema de los costos. ¿Cómo se organizan ustedes para tener en cuenta que pues, hay unos costos fijos, como por ejemplo el arrendo, los servicios, pagar nómina? Entonces, ¿cómo es ese proceso de organizarse para lograr cubrir todos esos gastos? Bueno, nosotros desde el inicio, porque creo que eso lo debe hacer todo emprendedor, desde el inicio hicimos en Excel una tablita donde nosotros podíamos identificar cuáles eran los gastos, cuáles eran los costos de producción, absolutamente todo. Y nosotros somos súper juiciosos con eso, como te decía ahorita de lo de las habilidades, entre ellas es como si fuéramos también contadores y ahí aplicamos eso. Sí que somos muy organizados con ese tema de los gastos, de los costos, de lo que nos cuesta el producto hacerlo, para así también colocar un buen precio al público y un precio claro que tanto los beneficia a ellos como a nosotros. Y la cabeza de todo eso es mi esposo, literal él es la cabeza, él maneja toda la parte administrativa y financiera, es un hombre súper organizado, él es el que hace pues como todo ese tema. Y gracias a Dios siempre hemos pues suplido todo y siempre nos ha ido súper bien con el tema de pagar nómina, pagar arriendos, volver a comprar en materia prima, todo muy, muy bien por ese lado. ¿Crees que la experiencia que tuvieron al inicio con Frutisodas les benefició al momento de empezar su otro emprendimiento? Pues ya llegaron con un poquito más de experiencia. ¿Ese aprendizaje les funcionó para el otro emprendimiento? Pues mira que el otro emprendimiento estuvo primero, entonces fue al revés. O sea, más bien la experiencia de Buñuelo Divino nos ayudó con Frutisodas. Claro, o sea, aplicamos muchas de las cosas y muchos de los errores que como emprendedores a veces cometemos por desconocimiento, por muchas otras cosas, de Buñuelo Divino a Frutisodas. Eso sí lo hicimos. O sea, no volver a cometer muchos de los errores en el inicio que cometimos con Buñuelo para poderlos corregir cuando abrimos Frutisodas. ¿Cómo fue ese proceso de tomar la decisión de pronto dejar un trabajo estable que de pronto tenían tú o tu esposo para dedicarte 100% a los emprendimientos? Pues bueno, por mi lado no fue tan complejo porque como te decía, yo no pensaba pues como a futuro trabajarle a nadie. Siempre corrió en mí y por mis venas, por mi sangre el tema de ser emprendedora. Y creo que mi esposo también, o sea, él le trabajó a una empresa bastantes años, pero él viene de una familia que es emprendedora por naturaleza. Entonces siento que él también tenía esa motivación y esas ganas de en algún momento montar su negocio. Y también creo que en el momento que él se fue y renunció y tomó la decisión, también era un momento en el que él ya quería empezar a dedicarse netamente a los negocios porque sentía que realmente no estaba haciendo como las cosas bien en ambos lugares, porque tenía realmente tres responsabilidades, porque estaba la empresa, Buñuelo, Frutisodas. Entonces creo que él también quería comenzar a dedicar su atención en los negocios para poder
fluir mucho mejor, que las cosas salieran mucho mejor y poder concentrarse en lo verdaderamente importante en ese momento, que eran los dos negocios. ¿Qué ha sido lo más gratificante de emprender? Lo más gratificante para mí es la satisfacción de estar trabajando en lo de nosotros, en lo mío, en mi negocio, en lo que me gusta, en lo que me apasiona. Y también aparte ver tantas personas, tantos clientes felices con el producto. Creo que eso es lo más satisfactorio, leer comentarios positivos, escuchar a la gente decir que le gusta, recomendar las sodas, decir no, es que a mí me gusta es tomar soditas en Fruti, no en ningún otro lugar, o sea, que nos prefieran. Eso ha sido lo más gratificante y lo más bonito. ¿Cómo logran que una persona llegue a consumir sus productos por primera vez? Bueno, yo creo que nosotros orgánicamente hemos crecido en redes sociales, bastante, como yo te decía al inicio, para mí lo más importante es mostrar el producto. Nosotros iniciamos dándole mucha fuerza a las redes sociales, haciendo muchos videitos, muchas fotos. Creo que por ahí se empieza a ganar como la confianza. Y aparte también que el producto es visualmente muy atractivo. Entonces creo que ese es el mayor, o sea, la mayor razón por la cual el cliente se acerca, porque en el momento de que tú sales con esa sodita y se ve esa fruta fresca, esas burbujitas explosivas, esa bebida fría y con un calor que esté haciendo en ese momento, creo que eso es lo que hace que un cliente diga, wow, mira, acerquémonos, tomémonos una sodita porque eso se ve súper llamativo, súper delicioso, creo que es eso. ¿Qué momentos difíciles recuerdas en este proceso que han sido aprendizajes importantes hoy en día? Bueno, yo creo que el tema de las ventas, lo que yo te decía, que hayan días que no sean tan buenos, creo que eso ha sido como lo principal, pero no, creo que eso lo pasan todos los negocios pasan por eso, no todos los días son buenos ni van a ser buenos, lo importante es saber sortear esos días. Como te digo, nosotros ya estamos buscando una solución a esos días que no son tan buenos, que son los días lluviosos. Como te decía, lo de los domis, implementar los domis para poder llegar a la casita de los clientes, todo esto me parece muy importante, pero nada, le seguimos haciendo, no, de resto los días acá en Palmira casi siempre son muy soleados y eso hace que las ventas en Frutisoda sean realmente muy buenas, pero en los días lluviosos es donde baja un poquito la marea y ahí es donde vamos a entrar pues a darle solución a eso. Algo que nos mencionabas es que el punto como tal tiene unos colores muy llamativos. ¿Cómo fue todo ese proceso de escoger los colores, de escoger como la identidad de la marca, el logo? Bueno, nosotros nos comunicamos con una diseñadora. Como yo te decía, mi esposo es diseñador gráfico de profesión, entonces, y pues yo comunicadora, entonces claro, ahí hay como ya una unión de ideas súper grande. Nosotros siempre tuvimos claro que queríamos mostrar con la marca que fuera algo visualmente que inspirara frescura, que inspirara como algo tropical. Entonces eso se lo contamos a la diseñadora, le dijimos que queríamos algo así con el logo, con los colores, y bueno, eso fue lo que ella nos plasmó, nos mostró varias ideas y así fue que llegamos como a la decisión de escoger esos colores, esa paleta de colores tan linda que tiene Fruti y el logo. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que quiera iniciar con un negocio en el sector de las bebidas? Bueno, yo le diría que se atreva. Creo que lo más importante para mí es dar el paso así tú tengas miedo. Creo que vencer el miedo es lo más importante a la hora de tú emprender. Y emprender en lo que sea, no solamente con una bebida, sino incluso es que emprender para mí también es en un trabajo, emprender a un nuevo cargo o emprender, claro, en un negocio que tú tengas pensado hacer o en una carrera que quieras empezar. Eso es emprender algo nuevo, o sea, todo lo que haga que tú crezcas en tu vida es emprender. Entonces, para mí lo más importante y mi consejo más grande es atreverse, romper el miedo, porque creo que lo más teso que uno como emprendedor
puede preguntarse es qué hubiera pasado si, o si lo hubiera intentado, qué habría pasado. Creo que para mí eso es lo más importante, vencer el miedo y atreverse así tú no sepas qué vaya a pasar, pero así, aún así con miedo, hacerlo. Desde la experiencia que has tenido con tus 2 emprendimientos, ¿cuáles creen que son esos 2 errores que se deberían evitar al iniciar con un emprendimiento? Bueno, yo creo que, como te contaba al principio, el no plasmar el negocio con costos, gastos desde el inicio. O sea, tú no sentarte a mirar cuánto te cuesta este producto, cuánto hay que invertir para X o Y cosa, gastos de arriendo, gastos de servicios. Claro que eso no te da, si tú no has aperturado un negocio, eso no te da como un panorama exacto de lo que es el negocio, pero sí te da una claridad de más o menos el negocio cómo podría vender o el negocio, por ejemplo, cuánto puede dejarte, y ahí con números tú puedes darte cuenta si ese negocio es viable y es rentable en el momento de tú montarlo. Y eso también hace que tú puedas colocar un buen valor al producto que estás vendiendo, que era lo que yo te decía. Hay muchos emprendedores que cometen el error de no, o sea, colocar un precio cualquiera, X, al producto sin tener claro cuánto le cuesta hacer ese producto. Entonces creo que es muy importante eso, porque no nos puede dar miedo colocar un valor que es justo, y si tú sabes que ofreces un producto de calidad, creo que eso es súper importante. O sea, no dar miedo a colocar un valor justo a los productos. Entonces creo que ese es mi consejo, que aparte de que tengan su negocio plasmado y revisen cuáles son los gastos y los gastos y los costos, perdón, también revisen el precio del producto. Creo que eso es lo más importante. Hoy hemos tenido la oportunidad de conocer una nueva historia de emprendimiento. Muchísimas gracias, Valentina, por estar con nosotros en Generación Emprendedora y compartirnos un poco de tu experiencia. Muchas gracias a ti, Emily, por la invitación. Fue un espacio muy ameno, me sentí muy cómoda, fue muy chévere. Muchísimas gracias. Les voy a dejar las redes de ambos negocios. En Frutisodas aparecemos en Instagram y en TikTok como @frutisodas, y en Buñuelo como @buñuelodivino. En ambas también, Instagram y TikTok. Muchísimas gracias. Emprender no es un camino fácil, pero escuchar historias reales nos recuerda que es posible hacerlo paso a paso. Gracias por estar con nosotros en Generación Emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio.